primer lugar, agradezco la presencia de ustedes aquí porque sin la presencia de ustedes este espacio pues desde luego no tendría sentido. La cátedra pues es un esfuerzo que hace el doctorado, pero claro, eso ha tenido una acogida muy importante y entonces me parece que vale la pena como reconocer esa actitud y esa disposición de distintos colegas, estudiantes de la universidad por escuchar esta serie de conferencias. La conferencia que hoy voy a presentar, siguiendo un poco la línea que se ha propuesto desde el doctorado, la he titulado La noción de gubernamentalidad y su utilidad para pensar las prácticas pedagógicas. Esta conferencia que voy a leer recoge fundamentalmente los trabajos o el trabajo de investigación que he venido haciendo desde hace algunos años y que tuvo que ver fundamentalmente con la tesis de doctorado que terminé en la Universidad Federal de Río Grande do Sul. Y significa para mí un avance en relación con los trabajos anteriores que venía realizando. Creo que es importante mencionar esto en la medida en que, como varios de ustedes saben, y los que no saben pues se lo voy a contar, formo parte de un grupo de investigación que ya desde hace varios años viene trabajando en el ámbito nacional, el Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica. Y el grupo pues aparece también como algo muy, visto desde fuera, tal vez muy monolítico y muy tal vez cerrado en algunos de sus planteamientos. Yo quiero presentar hoy entonces este planteamiento que sería una derivación reciente de los trabajos que he venido haciendo y que en alguna medida avanzan en unas líneas y se diferencian, digamos, de un poco de algunas de la tradición del grupo, ¿cierto? Yo considero que eso es importante en cualquier grupo y en cualquier trabajo de investigación, ¿cierto? Pero también quiero resaltar que ese trabajo solo es posible desde esa tradición del Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica, ¿cierto? Solo partiendo de los trabajos iniciales de Olga Lucía, de Alberto Echeverri, en fin, después de todos los miembros iniciales fundadores del grupo, en la cual nos formamos varias generaciones, ¿cierto? Solo es posible entonces avanzar a partir de esa tradición y ese legado. De alguna forma, y eso fue lo que yo hice con el libro que publiqué aquí en Colombia, derivado de esa tesis, que para mí es un homenaje a la claridad y lucidez intelectual de la profesora Olga Lucía Zuluaga. Bueno, básicamente esta conferencia la he dividido en 4 secciones. En una primera sección exploraré el sentido que yo le doy a lo que significa una noción metodológica, justamente que es el título que tiene esta conferencia. En segundo lugar, exploraré la gubernamentalidad como una noción metodológica y cómo aparece esa noción metodológica en los cursos últimos de lo que yo llamo el profesor Michel Foucault, para diferenciarlo, digamos, de su trabajo filosófico y de sus otras obras como historiador, en fin. La tercera parte, trabajo la gubernamentalidad como un ejercicio espiritual, retomando aquí no solo al propio Foucault en algunos de sus cursos, particularmente en la hermenéutica del sujeto, sino algunos de sus colegas en el Collège de France, como por ejemplo Pierre Hadot, que utiliza esta expresión para referirse a la filosofía primitiva. Y por último, entonces entraré a trabajar esa noción de gubernamentalidad y sus utilidades y posibles aplicaciones, digamos, para entender y para pensar o para repensar el problema de la práctica pedagógica o de las prácticas pedagógicas. Bueno, la publicación durante la última década de los cursos que el profesor Foucault orientara en el Collège de France ha proporcionado nuevas herramientas críticas al campo de los estudios sobre la educación que se derivan de los análisis del filósofo, quizás ya muy acomodados o por lo menos bien instalados en los análisis sobre la disciplinarización escolar y sobre los dispositivos de saber poder operados por la escuela y la pedagogía. En este sentido,
resulta interesante que hayan sido justamente los cursos desarrollados por Foucault los que nos ofrezcan estas herramientas para repensar las prácticas educativas, pues vale la pena recordar que el material que sirvió de base para aquellas publicaciones con forma de libros, con estructura de libros, con formato de libros, no fue preparado, pensado ni desarrollado para convertirse posteriormente en libros. Se trataba de clases, de presentaciones orales, aunque con soporte en textos escritos de los avances de investigación dirigidos a un auditorio particular. Considero que esta característica es de la mayor importancia, pues si leemos esos cursos como libros, si leemos esas clases como si fuesen capítulos de libros, si ignoramos o olvidamos el hecho de que se trata de clases, de espacios de enseñanza, de intervenciones orales, perdemos la posibilidad de apreciar la riqueza del trabajo del profesor Foucault. ¿En qué consiste esta riqueza? En la posibilidad de mostrar el taller de su pensamiento. En los libros es más difícil observar ese aspecto, pues ellos tienen un formato específico bien delimitado. Se trata de escritos dirigidos a un público anónimo, más o menos especializado, muy amplio, desconocido, distante. Además, los libros deben mantener una coherencia, cierta linealidad, secuencialidad, deben presentar unas conclusiones, unos resultados, en fin, obedecen a un plan, a una estructura definida previamente en función de unos propósitos trazados de antemano. Por el contrario, los cursos, las clases son más libres. A pesar de estar planeadas, encontramos un Foucault cambiando de idea entre una y otra clase, anunciando un tema para la clase siguiente que después no es retomado. Varias cuestiones son abandonadas, olvidadas y otras incrementadas, creadas en el propio transcurso de la clase. Si leemos los cursos teniendo en cuenta estas características, será posible apreciar en ellos cuestiones como las estrategias metodológicas elaboradas para la presentación de los avances de investigación, algunos conceptos y nociones utilizados como herramientas explicativas o elaborados en el desarrollo de la investigación, pero no retomados en los libros publicados. Señalamientos o esbozos, diseños de posibles problemas a profundizar, de temáticas para investigar, etc. Este texto está dedicado justamente a uno de esos aspectos que solo es posible percibir cuando leemos los cursos como clases. Me estoy refiriendo a la construcción de lo que llamaré aquí una noción metodológica. En particular, y esa es mi hipótesis, me propongo mostrar: 1. Que la gubernamentalidad es una noción metodológica elaborada por Foucault como parte de las necesidades de su actividad de enseñanza e investigación. 2. Que investigación y enseñanza aparecen como dos elementos indisociables en el intento de pensar de otro modo, tarea que el profesor Foucault se propuso en sus cursos. 3. Que tal noción metodológica llevó a Foucault a realizar un triple desplazamiento en su trabajo de investigación y por tanto en su pensamiento. Triple desplazamiento que marcará el paso de la problematización de las relaciones saber-poder hacia la problematización de las relaciones gobierno-verdad. Triple desplazamiento, finalmente, que constituye un ejercicio filosófico al modo antiguo, es decir, al modo de lo que Pierre Hadot llama un ejercicio espiritual. Bueno, entonces, primera parte, ¿qué es una noción metodológica? Una noción metodológica es una herramienta para pensar, un instrumento para operar sobre un problema. El sentido particular que quiero señalar en este escrito, una noción metodológica es una herramienta, en este caso un instrumento que Foucault elabora para el desarrollo de su actividad de investigación y enseñanza. Debemos recordar que desde 1970 y hasta el momento de su muerte en 1984, Foucault fue profesor de la Cátedra de Historia de los Sistemas de Pensamiento del Collège de France y que anualmente, exceptuando un corto periodo de un año sabático entre el 76 y el 77, ofreció un curso en el que se presentaban las elaboraciones de sus trabajos de investigación. Sus actividades principales eran entonces la investigación y la enseñanza, aunque habría que reconocer que esta última poco tenía que ver con la actividad desarrollada en una cátedra universitaria común y corriente, en la cual el profesor enseña una disciplina, unos conocimientos más o menos establecidos y registrados en los libros o manuales publicados para el propósito.
como resultado de la dinámica de producción académica del campo disciplinar correspondiente. De hecho, el Collège de France no es exactamente una institución de enseñanza, sino un organismo de investigación en el que sus profesores están obligados a dictar 26 horas anuales de cátedra en donde deben exponer los resultados de una investigación original. Sin embargo, por el hecho de tratarse de presentaciones públicas en un mismo espacio con cierta regularidad durante determinado tiempo para determinado grupo de asistentes, podrían ser consideradas como una actividad de enseñanza. Sobre este punto, el propio profesor Foucault señala lo siguiente en la clase inicial de su curso del año de 1976. Dice él, y me parece que la actividad de enseñanza, en última instancia, no tendría sentido si no se le diera, si no se le atribuyera, en todo caso, esta significación, o al menos la que yo sugiero. Puesto que nos pagan para investigar, ¿quién puede controlar las investigaciones que hacemos? ¿De qué manera podemos mantener al corriente a quienes pueden interesarse en ellas y a los que tienen algún motivo para conectarse con ellas? ¿Cómo se puede hacer, como no sea en definitiva por la enseñanza, vale decir, por la declaración pública, el informe público y más o menos regular del trabajo que estamos haciendo? Ahora bien, según podemos apreciar en el seguimiento de sus clases, en el movimiento que toma la presentación, en la organización y recomposición del curso, podría afirmarse que investigación y enseñanza no constituyen dos actividades completamente diferenciadas ni claramente separadas y delimitadas. En los cursos del profesor Foucault, la enseñanza no es el momento de la presentación de los resultados de la investigación. Es decir, la enseñanza no es el momento de la reproducción de los resultados producidos durante la investigación. El momento del informe público, del rumbo de la investigación, es, a su vez, parte de la propia investigación. El momento de la presentación pública, pero particularmente la preparación de los cursos y de cada una de las clases, es un periodo de organización conceptual, de recomposición, de articulación, de establecimiento de relaciones, pero también de producción de conceptos, de nociones que a la vez que sirven para explicar al auditorio, ofrecen al propio profesor investigador la posibilidad de apreciar nuevas articulaciones que la lectura anterior no había logrado mostrarle. Por esto, la preparación de las clases no es un momento de simplificación o un proceso de vulgarización de las elaboraciones de la investigación para que puedan ser recibidas y comprendidas por un auditorio. Digamos que tal actividad didáctica es un momento de producción, de creación y las elaboraciones que acontecen en ese proceso, que requiere de una escritura, aunque sea a manera de esbozo general, no son solo realizadas en función de explicar a los otros, no son producidas pensando en las características y necesidades de los asistentes, estudiantes. El contenido de cada clase no es una adaptación de un conocimiento en función de un sujeto que debe aprender. Aunque las clases son preparadas para ser presentadas ante un auditorio, los problemas presentados, los conceptos trabajados no dependen de las características de los sujetos que escuchan ni tienen que ver, en principio, con los intereses, necesidades ni demandas de los asistentes. Ellos pertenecen al orden del pensamiento, de los intereses, de las necesidades, de los deseos del profesor. Resulta evidente que Foucault no fue un profesor, digamos, constructivista, y quizá mejor haya sido un profesor más bien egoísta o egocéntrico. En la clase del 7 de enero de 1976 decía Foucault lo siguiente: en esa medida me considero absolutamente obligado, en efecto, a decirles próximamente lo que hago, dónde estoy, en qué dirección va este trabajo. Y en la misma medida también los considero enteramente libres de hacer lo que quieran con lo que yo digo. Se trata de pistas de investigación, ideas, esquemas, líneas de puntos, instrumentos. Hagan con ellos lo que quieran. En última instancia, eso no me interesa ni me concierne. No me concierne en la medida en que no tengo que plantear leyes para la utilización que ustedes le den, pero sí me interesa en la medida en que de una u otra manera la cosa se engancha, se conecta con lo que hago. El profesor investigador está envuelto en su trabajo y sus clases son la presentación pública, el informe público sobre aquello que está haciendo.
¿Quiénes son sus estudiantes o auditorio? ¿Qué intereses tienen ellos? ¿Qué esperan con las clases? Ese no es el problema del profesor investigador. Será tal vez el problema del buen profesor constructivista, digo, que tiene que pensar su trabajo en función del aprendizaje de sus alumnos, del profesor que debe establecer unos objetivos de aprendizaje para cada clase y unos criterios para evaluar su adquisición, del profesor que no piensa en sí mismo, ni en su saber, ni en su hacer, sino a condición de pensar primero en los otros. Volviendo al punto anterior, sobre cómo la preparación de las clases, cómo el momento de la enseñanza forma parte de la propia investigación, podríamos tomar el ejemplo de la clase del 1 de febrero de 1978. En ella, el profesor Foucault introduce por primera vez esa noción de gubernamentalidad y señala que el título más exacto para ese curso debería ser Historia de la Gubernamentalidad y no Seguridad, Territorio, Población, como había anunciado y como finalmente será conocido. Esta afirmación muestra que el profesor Foucault no tenía claro, que no tenía el curso listo y acabado, pero también, y más importante aún, muestra que su investigación no estaba aún concluida. Dadas las implicaciones que tendrá esa noción en sus trabajos posteriores, bien podríamos decir que esa clase constituye un acontecimiento. Su publicación como texto aislado, descontextualizado en antologías de otros textos de diversa naturaleza, como conferencias, entrevistas, etc. O sea, su publicación y su lectura como texto escrito borra su procedencia y no permite observar sus condiciones de aparición, su uso en el marco de la investigación desarrollada por Foucault en ese momento. Congela, en fin, el concepto, haciendo invisible su carácter de herramienta metodológica y, por tanto, su importancia en el movimiento de la investigación y del pensamiento. Retomando la pregunta inicial de este apartado, ¿qué es, a fin de cuentas, una noción metodológica? Decía que era un instrumento, una herramienta para pensar, pero aquí debemos recordar que para Foucault pensar no es un buen pensar o un pensar bien. No se trata de pensar correctamente, pues su interés tampoco es el conocimiento. Pensar no es conocer, el pensamiento no está en la dirección del conocimiento. La investigación Foucaultiana no busca producir conocimiento, no se trata de una investigación científica. De la misma manera, la actividad de enseñanza del profesor Foucault no está en la línea de la transmisión de conocimientos, pero tampoco en la dirección de producir aprendizajes. Una y otra implican unos objetivos previos definidos en función del sujeto que aprende. Si una noción metodológica, como por ejemplo la de gubernamentalidad, es diseñada como herramienta para pensar, entonces se trata de un instrumento para provocar, para tensionar, para incitar el pensamiento. Pensar de otro modo, pensar lo impensado antes que conocer o reproducir lo ya sabido. En este sentido, utilizando un término antiguo que Pierre Hadot recuperó, podríamos decir que una noción metodológica es un instrumento de conversión. En su sentido filosófico y, claro, religioso, la conversión es la transformación de una concepción mental que puede ir desde la simple modificación de una opinión hasta la transformación absoluta de la personalidad, dice Pierre Hadot. La palabra latina conversio corresponde a dos términos griegos, epistrophe, que significa cambio de orientación y que implica la idea de un retorno al origen o a sí mismo, y metanoia, que significa cambio de pensamiento, también arrepentimiento, sugiriendo la idea de mutación y de renacimiento. Una noción metodológica es entonces una herramienta para realizar una conversión, un giro, una virada, un cambio de orientación. Justamente lo que Foucault va a hacer con la introducción de la gubernamentalidad en su curso de 1978. Paso a la segunda parte. La gubernamentalidad entonces como noción metodológica. En la clase de apertura de su curso Seguridad, Territorio, Población, el 11 de enero de 1978, Foucault establece el propósito de su trabajo. Dice así: este año querría comenzar el estudio de algo que hace un tiempo llamé un poco en el aire biopoder. Sin embargo, 3 clases después agrega: en el fondo, si hubiese querido dar al curso propuesto este año un título más exacto, con seguridad no hubiera elegido Seguridad, Territorio, Población. Lo que querría hacer ahora, si tuviera verdaderamente interés en hacerlo, es algo que llamaría
una historia de la gubernamentalidad. Y fue justamente eso lo que hizo a lo largo de los años siguientes. Una historia de la gubernamentalidad que aparece como un proyecto en esta clase y que irá recomponiéndose y transformando sus propósitos originales, llevándolo por un camino lejos de aquel que había vislumbrado al inicio de ese curso del 78. En aquella clase, el 1 de febrero, donde muda su rumbo de trabajo, el profesor arriesga una triple definición de esa noción que le servirá de orientación en el desarrollo de las posteriores clases y, como veremos, de los posteriores cursos. Dice entonces ahí, con esta palabra gubernamentalidad aludo a tres cosas. Entiendo el conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos, análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento técnico esencial los dispositivos de seguridad. Segundo, por gubernamentalidad entiendo la tendencia, la línea de fuerza que en todo Occidente no dejó de conducir y desde hace mucho hacia la preeminencia de un tipo de poder que podríamos llamar gobierno, sobre todos los demás, o sea, soberanía, disciplina, y que indujo, por un lado, el desarrollo de toda una serie de aparatos específicos de gobierno, y por otro, el desarrollo de toda una serie de saberes. Por último, dice Foucault, creo que habría que entender la gubernamentalidad como el proceso, o mejor, el resultado del proceso en virtud del cual el estado de justicia de la Edad Media, convertido en estado administrativo durante los siglos XV y XVI, se gubernamentalizó poco a poco. Ya entonces, en esa misma definición de esa noción todavía no muy clara, y Foucault lo expresa muy bien aquí, cuando señala tres maneras, digamos, posibles de entenderla, ¿cierto? Nos está mostrando entonces que se trata de una construcción que ya está iniciando, para pensar una serie de problemas que ya son los que pasaré como a señalar. Esa primera aproximación en la delimitación de la noción, dice Foucault, a la que di ese feo nombre de gubernamentalidad, la verdad se trata de una palabra que no existe en el francés y que claro tampoco existe en español, por eso tal vez esa idea de ese feo nombre, pero algo nuevo y una noción implica también darle como un nombre distinto, ¿no? Para diferenciarla justamente, y eso va a ser uno de los problemas tal vez con esta noción de la cuestión del gobierno, ¿no? Que lo tenemos muy asociado y vinculado con el Estado, en fin. Decía entonces que en la aproximación, en la delimitación de esa noción, tiene un claro propósito metodológico que deja evidente a partir de su siguiente clase, la del 8 de febrero, cuando se pregunta, ¿por qué estudiar ese dominio en definitiva inconsistente, brumoso, recubierto por una noción tan problemática y artificial como la de gubernamentalidad? Mi respuesta inmediata y segura, dice Foucault, será la siguiente: para abordar el problema del Estado y de la población. Con ello, el profesor Foucault pretende seguir la línea de análisis que sobre las prácticas de saber-poder había comenzado unos años atrás, evitando así la utilización de conceptos propios de los análisis de las ciencias sociales como Estado y estatización. Con esta nueva noción buscó realizar, para el caso del Estado y de la población, aquella operación que ya había probado con la noción de disciplina, es decir, salir de la interioridad de las instituciones, funciones u objetos hacia la exterioridad de las prácticas, tácticas y estrategias que establecen sus condiciones de posibilidad. En otras palabras, con la disciplina, Foucault había realizado un triple desplazamiento. Primero, de la interioridad de la escuela, del hospital, de la prisión, del cuartel, hacia la exterioridad de las relaciones de poder, de las tecnologías de poder. Segundo, del punto de vista interior, de la función, ya sea de la prisión, del hospital o de la escuela, del funcionalismo, digámoslo así, hacia el punto de vista exterior de las tácticas y de las estrategias en que ellas se inscriben. Y tercero, del objeto de saber dado o prefabricado, como por ejemplo la enfermedad mental, la delincuencia o la sexualidad, hacia el análisis de la constitución de un campo de verdad con objetos de saber. En sus análisis sobre el Estado moderno, Foucault quería evitar las conocidas posiciones críticas y aquello que él mismo denominó la fobia al Estado.
En los años 70 y para un sector del pensamiento crítico de izquierda, el Estado se había convertido en una especie de monstruo omnipotente y omnipresente, hecho que constituía como una cadena para el pensamiento. Pero si el problema no era el Estado, si era posible pensar fuera de ese concepto y sus implicaciones, si era posible ir hacia la exterioridad del Estado, seguramente nuevos problemas aparecerían y entonces sería posible pensar de nuevo. Un nuevo pensamiento sería posible. Ir hacia la exterioridad en busca de las tecnologías de poder, liberar el poder del Estado, considerado por ciertas perspectivas como el centro o el lugar privilegiado de su ejercicio. Concebir, por el contrario, el Estado como un producto del poder, como resultado de una economía general y particular de poder que se configuró a partir del siglo XVI. La gubernamentalidad fue entonces la noción metodológica para ese paso al exterior, para pensar de nuevo. Dice Foucault, el Estado no es un universal, no es en sí mismo una fuente autónoma de poder. El Estado no es nada más que el efecto móvil de un régimen de gubernamentalidades múltiples. Por eso me propongo analizar, o mejor, retomar y someter a prueba esa angustia por el Estado, esa fobia al Estado que me parece uno de los rasgos característicos de las temáticas habituales de nuestra época, sin intentar arrancar al Estado el secreto de su esencia, como Marx procuraba arrancar su secreto a la mercancía. No se trata de arrancarle su secreto, se trata de ponerse afuera y examinar el problema del Estado, investigar el problema del Estado a partir de las prácticas de gubernamentalidad. He aquí la riqueza de las clases del profesor Foucault, la agitación de su taller de investigación que, insisto una vez más, solo es posible percibir en profundidad cuando nos resistimos a leer sus cursos como libros. Ahora, si bien la gubernamentalidad es, sin lugar a dudas, la herramienta más elaborada, no es la única cosecha de ese curso de 1978. Sus alcances, las transformaciones que operó en el rumbo del pensamiento Foucaultiano, están lejos de cualquier otra elaborada en el transcurso de aquel año. Sin embargo, valdría la pena mencionar rápidamente algunos otros aportes metodológicos, claro, no en el sentido de una metodología preconcebida que se aplica paso a paso en el desarrollo de la investigación con el propósito de producir conocimiento, sino, como hemos dicho, en la perspectiva de intentar no conocer, sino pensar de otro modo, pensar de nuevo. Digo entonces que mirar otras herramientas metodológicas que el profesor Foucault desarrolló durante las 4 primeras clases de ese curso del 78. Es el caso de la noción de esquema técnico o estructura pragmática, que utiliza para describir la base práctica o técnica sobre la cual será posible la constitución de conceptos u objetos de saber. Digámoslo en otro sentido, que se trata de explorar y poner ya en funcionamiento una manera de operar con la genealogía como perspectiva y como enfoque metodológico. Allí, en esa clase del 18 de enero, señala que el milieu en francés, aparece primero como un problema técnico propuesto por la reconfiguración de las ciudades en el siglo XVIII y solo después tomará forma de saber en el campo de la mecánica newtoniana y posteriormente en la biología en la segunda mitad del siglo XVIII. Este ejemplo permite apreciar el énfasis de la práctica genealógica al mismo tiempo que aporta una herramienta para el trabajo en esa dirección. Por el contrario, la noción de matriz filosófica, utilizada en las clases del 18 y del 25 de enero, apunta hacia una dimensión arqueológica del problema. En esas clases, el profesor Foucault muestra cómo el problema de la escasez está relacionado con el concepto jurídico-moral de mala índole del hombre. Aquí el énfasis está del lado del saber y por eso la utilización de aquella noción de matriz filosófica, que hace referencia al molde de gestación donde se producen determinados conceptos. El utilitarismo sería entonces una matriz filosófica, el instrumento teórico que sirve de base para el gobierno de las poblaciones, de la misma manera que la ideología o el sensualismo de Condillac fue el instrumento teórico que apoyó la práctica de la disciplina. En un momento histórico y social determinado, esquemas técnicos y matrices filosóficas se relacionan, se entrecruzan apoyándose mutuamente. Para utilizar los conceptos de Deleuze, diría que los regímenes de decibilidad y visibilidad constituyen los bloques de saber-poder que Foucault analiza.
Bueno, tercero, la gubernamentalidad como ejercicio espiritual. Creo que bien, valdría la pena como revisar esa misma nominación por sus implicaciones obvias que tiene. Pero bueno, la mantuve aquí. Hasta aquí he señalado entonces 2 de los 3 desplazamientos efectuados por el profesor Foucault a lo largo de sus últimos cursos. Un primer desplazamiento que se podría denominar como circunstancial, que es aquel que lo llevó a partir de su clase el 1 de febrero de la biopolítica hacia la gubernamentalidad, desplazamiento que se extenderá a su curso siguiente titulado Nacimiento de la biopolítica, en donde a pesar del título asignado por el propio Foucault, continúa desarrollando la problemática de la gubernamentalidad. En el resumen que publicó de este curso, que publicaba siempre el Collège de France, de los cursos de todos los profesores, se lee lo siguiente sobre ese curso de Nacimiento de la biopolítica. El curso de este año se dedicó finalmente en su totalidad a aquello que solo debería ser su introducción. El tema elegido era entonces la biopolítica. La introducción fue justamente el problema del gobierno y de la gubernamentalidad que desde el siglo XVIII liberal se amplía ahora hasta la segunda mitad del siglo XX para abordar el llamado neoliberalismo en sus versiones alemana y norteamericana. ¿Cierto? Entonces, ese nuevo curso en el que Foucault insiste nuevamente en hablar de la biopolítica, finalmente será otro intento fallido y más bien reafirmará y continuará con unos desarrollos a propósito de esa noción de gubernamentalidad. Y esto pues simplemente muestra ese movimiento del pensamiento de Foucault. Un segundo desplazamiento, el primer desplazamiento es de ese asunto de la biopolítica hacia la gubernamentalidad. Un segundo desplazamiento tiene que ver con la puesta en escena de esa noción de gubernamentalidad que le permitiría pasar del interior del Estado y la estatización hacia el exterior de las tecnologías de gobierno como tecnologías políticas. Podríamos llamar a este desplazamiento inducido en la medida en que se trata intencionalmente de producir un efecto en los análisis. El tercer desplazamiento fue más radical y acontece a partir del curso de 1980, o sea, 2 cursos después de este curso del 78 de Seguridad, Territorio y Población. En su clase inaugural, Foucault deja claro de qué se trata. Dice, el curso de este año se ocupará de la elaboración de la noción de gobierno de los hombres por la verdad, noción sobre la cual ya hablé un poco en los años precedentes. ¿Qué significa elaborar esa noción? Se trata de desplazar un poco las cosas en relación al tema actualmente utilizado y repetido del saber-poder, tema que desplazó las cosas en relación a un tipo de análisis en el dominio de la historia del pensamiento, un dominio de análisis que fue más o menos organizado o que giró en torno de la noción de ideología dominante. Grosso modo, 2 desplazamientos sucesivos. Uno de la noción de ideología dominante hacia esa noción de saber-poder, y ahora un segundo desplazamiento de la noción de saber-poder hacia la noción de gobierno por la verdad. Este nuevo desplazamiento llevará al profesor a un trabajo de larga duración hacia la antigüedad griega, romana y cristiana y a la reformulación de la noción de gubernamentalidad como un problema ya no solo político, sino también ético. En esa trayectoria que siguieron sus investigaciones, remontándose mucho más atrás de nuestra modernidad, la noción de gubernamentalidad, elaborada inicialmente para el análisis de los problemas del gobierno, en el paso del dispositivo de soberanía hacia los dispositivos de disciplina y seguridad, se reorganiza en función del análisis de la dimensión ética del sujeto definido por su relación consigo mismo. Desde esa perspectiva, la cuestión de la política y de la ética estarán entrelazadas en una cadena constituida por los siguientes elementos: relaciones de poder, gubernamentalidad, gobierno decide de los otros, relación consigo mismo. Así queda claro el desplazamiento del análisis del arte de gobernar, centrada en el problema del Estado moderno entre los siglos XVI y XX, hacia el análisis del gobierno como problema ético en la constitución del sujeto a través de las prácticas de sí. Ahora, ese desplazamiento hacia la ética, hacia las prácticas de sí, no es solo un asunto de transformación del objeto de investigación, no es solamente un asunto de transformación del objeto de investigación, es a la vez una práctica de sí, un ejercicio filosófico en donde Foucault pretende
desembarazarse de su propio pensamiento. En su clase inaugural de 1980 nos recuerda que con la noción de saber poder había intentado desembarazarse de la noción muy común en la década de los años 70 de ideología dominante, y que ahora con la noción de gobierno por la verdad buscaba desembarazarse de esa noción de saber poder. Sin embargo, aclara lo siguiente: se diría que soy perfectamente hipócrita porque es evidente que uno no se desembaraza de su propio pensamiento como se desembaraza del pensamiento de los otros. Yo seré ciertamente más indulgente con la noción de saber poder de que con la noción de ideología dominante, pero cabe a ustedes reprobarme. En mi incapacidad, por tanto, de tratarme a mí mismo como trataría a los otros, diría que se trata, al pasar de la noción de saber poder hacia la noción de gobierno por la verdad, de dar un contenido positivo y diferenciado a esos términos de saber y de poder. Creo que, entre otras cosas, todo este giro de Foucault en estos años tiene que ver con las críticas y también con la misma utilización de esas herramientas de saber poder que se volvieron después del libro de Vigilar y Castigar como elementos que prácticamente impedían un juego al sujeto, ¿cierto? Estamos atrapados en las relaciones de saber y de poder, entonces ahí no hay nada que hacer. Y un poco tal vez este curso del 80 entonces sería como esa respuesta a tratar de pensar de otra manera y salir de esa lógica de las relaciones saber-poder. Desembarazarse del propio pensamiento, iniciar así una conversión, una mirada en otra dirección para pensar de nuevo. Solo así vale la pena la investigación y la enseñanza, claro. Sobre este asunto vale la pena recordar que Juan Luis Vives, el humanista español del Renacimiento, escribía en 1538 a propósito del ejercicio de enseñanza, escribía lo siguiente: excítase el ingenio y discurre por aquellos objetos a los que el asunto del momento se concreta, acaba por hablar y formar otros, y aquellas cosas que no venían a las mentes de quien estaba inactivo ocurren al que enseña o diserta, porque el calor aguza el vigor del ingenio. Por esto es que no hay cosa más conducente a atesorar erudición como la enseñanza. Entonces, y esa es su confidencia, digo, aquella que en su clase inicial de 1980, 2 años después de iniciar su curso sobre la biopolítica, nos permitirá comprender por qué tantos rodeos, tantos deslizamientos, tantos inicios, tentativas y distanciamientos. Dice ahí Foucault, y eso me conduce a una confidencia. El trabajo teórico no consiste para mí, y no lo digo por orgullo y vanidad, sino por sentimiento profundo de incapacidad, en establecer y fijar un conjunto de posiciones sobre las cuales me mantendría y de cuya relación entre esas diferentes posiciones, en su supuesta relación coherente, se formaría un sistema. Mi problema, o la única posibilidad de trabajo teórico para mí, sería solamente dejar el bosquejo lo más inteligible posible o el trazo del movimiento por el cual yo no estoy más en el lugar donde estaba hace poco. De ahí la perpetua necesidad de resaltar el punto de pasaje que a cada desplazamiento arriesgo a modificar, sino el conjunto, por lo menos la manera por la cual se lee o por la cual se aprende lo que puede haber de inteligible. Esa necesidad, por tanto, no aparece jamás como un plano de un edificio permanente. No es preciso reclamar e imponer las mismas exigencias como si se tratase de un plano. Se trata, una vez más, de trazar un desplazamiento, trazar no edificios teóricos, sino desplazamientos por los cuales las posiciones teóricas no cesan de transformarse. Hay teologías negativas, digamos que soy un teórico negativo. Entonces, un nuevo recorrido, un nuevo trazo y una vez más un retorno sobre el mismo o sobre el mismo tema. Ciertamente no se puede ser hipócrita y pretender que podemos desembarazarnos completamente de nuestro propio pensamiento, pero podemos ser infieles a nosotros mismos sin dejar de ser fieles. Un retorno a los mismos problemas que nos ocupan, pero de manera diferente en ese sentido, ¿cierto? No se trata tampoco, y Foucault de hecho no abandonó los problemas que había venido trabajando, sino que se trató de retomarlos desde otra perspectiva. Si uno mira el curso, su lección inaugural en el Collège de France en 1970, puede darse cuenta cómo ya estaba
prácticamente diseñado ahí su programa. Entonces, digamos, en ese sentido, este curso no es un abandono, sino una cierta infidelidad, pero retomando nuevamente esos problemas de los que, digamos así, siempre se ocupó. Un retorno a los mismos problemas que nos ocupan, pero de manera diferente. Bueno, y entonces solo así la investigación y la enseñanza valen la pena, pues ya no se trata de la producción de conocimiento, sino de voluntad de saber, mejor aún, de una voluntad de poder, pero sobre nosotros mismos, una ética del trabajo intelectual que se vuelve sobre sí, que tiene en sí mismo su objeto. Y aquí, en ese cambio de dirección de la mirada, en ese giro del siglo XX hacia la lejana antigüedad grecorromana, el profesor Foucault actualiza el modo antiguo de filosofar. Hay una conversión, a la vez un retorno a y de la filosofía antigua, pero diferente. Partiendo de la construcción de esa extraña noción de gubernamentalidad, Foucault recorre un largo camino que finalmente lo lleva a encarnar lo que él mismo denominó como espiritualidad, o saberes de la espiritualidad. Sobre este punto decía, en el curso de hermenéutica del sujeto, el conjunto de esas búsquedas, prácticas y experiencias que pueden ser las purificaciones, las ascesis, las renuncias, las conversiones de la mirada, las modificaciones de la existencia, etcétera, que constituyen no para el conocimiento, sino para el sujeto, para el ser mismo del sujeto, el precio a pagar por tener acceso a la verdad. La espiritualidad postula que la verdad nunca se da al sujeto con pleno derecho. La espiritualidad postula que, en tanto tal, el sujeto no tiene derecho, no goza de la capacidad de tener acceso a la verdad. Postula que la verdad no se da al sujeto por un mero acto de conocimiento, que esté fundado y sea legítimo porque él es sujeto y tiene esta o aquella estructura de tal. Postula que es preciso que el sujeto se modifique, se transforme, se desplace, se convierta, en cierta medida y hasta cierto punto, en distinto de sí mismo para tener acceso a la verdad. La verdad solo es dada al sujeto solo es dada al sujeto a un precio que pone en juego el ser mismo de éste. Creo que esta última es la fórmula más simple pero más fundamental mediante la cual se puede definir la espiritualidad. Sobre ese punto habría que desarrollar muchas más cosas. Creo que es bien interesante pensar que en el momento contemporáneo partimos de una idea de un sujeto cognoscente y que en alguna medida estamos en esa lógica que Foucault señala como el momento cartesiano en ese mismo texto, ¿cierto? El sujeto que por ser sujeto ya tiene toda la estructura y las posibilidades y hasta el derecho de conocer, y que el conocimiento para él de la verdad no implica ninguna transformación. Y a ese modo cartesiano es que Foucault comienza, con su lectura de los griegos, a oponer la idea de que existiría esa otra forma de acceso o de relación con la verdad que implica necesariamente una transformación del sujeto. Yo creo que las implicaciones pedagógicas de esos dos conceptos son bastante interesantes y ustedes podrán hacerse una idea de lo que eso significa. La vuelta a la lejana antigüedad no es entonces un mero ejercicio académico, es una conversión que se actualiza en el mismo proceso de investigación y enseñanza, ir hacia la filosofía antigua utilizando la propia filosofía antigua como herramienta. Digamos que para el profesor Foucault, y esa es su gran enseñanza, el objeto de investigación es su propio pensamiento, mientras que el proceso de investigación y la actividad de enseñanza son como ejercicios espirituales, prácticas de sí, búsquedas, experiencias, conversiones, a través de las cuales se va desembarazando de lo que piensa en silencio para poder pensar de nuevo. Bueno, pasamos a la última parte. Tal vez por esto también Sloterdijk encuentre y rescate mucho del trabajo de ese último Foucault, porque tal vez también Sloterdijk está en esa misma onda de pensar el problema de la filosofía no como un asunto epistemológico, teórico, sino como un asunto práctico, es decir, pensarla en el sentido también de Pierre Hadot, en el sentido de un ejercicio práctico que tiene que ver con el modo de existencia. Bueno, entonces, utilidad de la noción de gubernamentalidad para pensar o para repensar el lugar de las prácticas pedagógicas. Como parte del proceso de elaboración de su noción metodológica de gubernamentalidad, en el desarrollo de sus clases,
el profesor Foucault hace señalamientos sobre la historia de la palabra gobierno para mostrar cómo antes de que ella asumiera el sentido político, el sentido estatal que comienza a tener de manera rigurosa en los siglos XVI y XVII, tuvo significaciones de orden moral, conducir a alguien, imponer un régimen, dirigir o dirigirse a alguien, etc. Y es por esto que afirma, nunca se gobierna un Estado, nunca se gobierna un territorio, nunca se gobierna una estructura política. Los gobernados con todos son gente, hombres, individuos, colectividades. Bajo esta idea de gobierno de los hombres, cuya procedencia reconoce en el Oriente precristiano, en la figura del poder pastoral y posteriormente en prácticas como la dirección de la conciencia, la dirección de las almas, analiza la que señala como una relación fundamental entre pastorado y gobierno en las sociedades occidentales modernas, una relación en donde el gobierno se sirve del pastorado como conjunto de técnicas y procedimientos para la dirección en la conducción de los individuos y de las poblaciones. Este tipo de poder, ajeno al pensamiento griego y romano y que se introdujo en Occidente por la vía del cristianismo, presenta 4 características principales. 1. Es un poder que no se ejerce sobre un territorio, sino sobre un rebaño en desplazamiento sobre una multiplicidad de movimiento. 2. Es un poder benévolo. Su objetivo es la salvación del rebaño. 3. Es un poder que se manifiesta no por su superioridad ni por su poderío, sino por su dedicación, celo o aplicación. 4. Es un poder a la vez masificante e individualizador. El pastor vela tanto por el rebaño como un todo, como por cada una de las ovejas. En los inicios del cristianismo, el poder pastoral tuvo una gran importancia al punto de llegar a constituir una reflexión con valor de filosofía. En el siglo IV, por ejemplo, Gregorio Nacianceno lo llamó a esa reflexión sobre el poder pastoral teknon o episteme epistemon, es decir, el arte de las artes o la ciencia de las ciencias. Este gobierno de las almas, o economía psicon, en términos del propio Nacianceno, o en latín regimen animarum, es interpretado por Foucault como conducta de las almas, pues conducta hace referencia a 2 cosas. Es la actividad consistente en conducir, o sea, la conducción, pero también la manera de conducirse, la manera de dejar conducirse, la manera como uno es conducido y finalmente el modo de comportarse bajo el efecto de una conducta que sería acto de conducta o de conducción. En suma, desde finales del siglo XVII y principios del XVIII, muchas funciones pastorales se retomaron en el ejercicio de la gubernamentalidad, dice Foucault, y esto porque el gobierno también pretendió hacerse cargo de la conducta de los hombres y conducirlos. En este marco de análisis, el gobierno se define como la conducción de las conductas, lo que significa que las prácticas de gobierno son fundamentalmente prácticas de direccionamiento de la conducta propia de los otros. Entonces, el arte de gobernar a los hombres dice Foucault, es un tipo de poder muy específico que se asigna como objeto a la conducta de los hombres, por instrumento los métodos que permite conducirlos y por blanco la manera como se conducen, cómo se comportan, y entonces un poder cuyo objetivo es justamente esa conducta. Ahora bien, a partir del curso de Subjetividad y Verdad de 1980, toma forma en los estudios del profesor Foucault una historia de la subjetividad vinculada al análisis de los distintos modos de gobierno. Se trata, según señala él mismo, de una investigación sobre las maneras instituidas para el conocimiento de sí y su historia, o en otras palabras, de una investigación sobre cómo un sujeto fue establecido en diferentes momentos y en diferentes contextos institucionales como objeto de conocimiento posible, deseable y hasta indispensable. Para ese estudio, el filósofo recurre al análisis de las técnicas de sí, es decir, a los procedimientos que sin duda existen en toda civilización, propuestos o prescritos a los individuos para fijar su identidad, mantenerla o transformarla en función de determinados fines, y eso gracias a relaciones de dominio de sí sobre sí o de conocimiento de sí por sí. Creo que hoy a eso le podríamos dar el nombre de autoayuda. La historia del cuidado de sí o de las técnicas de sí es entonces la forma escogida por este autor para llevar a cabo un análisis de los diferentes modos de ser de la subjetividad. Tal historia significó una nueva manera de abordar el problema de la gubernamentalidad,
esto es, estudiándolo a través de las formas de conducción de la conducta que pueden reconocerse en la compleja trama de relaciones de poder, saber, gubernamentalidad, gobierno de sí y gobierno de los otros. Se trata de un análisis de las formas de gobierno de sí por sí mismo, y dice en ese curso de hermenéutica del sujeto lo siguiente Foucault, en su articulación con las relaciones con el otro, como es encontrado en la pedagogía, en los consejos de conducta, en la dirección espiritual, en la prescripción de los modelos de vida, etc. Por esto, no se puede considerar que pedagogía, gobierno de sí y salvación constituyan tres dominios perfectamente distintos y que operaban con nociones y métodos diferentes. De hecho, entre uno y otro había muchos intercambios y una verdadera continuidad. Bueno, yo creo que mucho antes de Foucault, ya Jaeger, con su paideia, había mostrado esa inseparable relación entre filosofía y paideia, ¿cierto? A propósito, un autor poco conocido, o poco por lo menos citado, o poco reconocido por los filósofos, incluso por Foucault y hasta por el mismo Sloterdijk, a pesar de que los planteamientos que hace son muy cercanos. Tal vez por eso, ¿no? Porque se dedicó a la paideia, entonces para los filósofos se trata de un asunto tal vez un poco menor y entonces quizá no lo leyeron tan profundamente. Bueno, aunque Foucault hubiese concebido la anterior afirmación teniendo como referencia a la antigüedad griega y romana, para el caso de la modernidad la cuestión parece similar, pues la creación y expansión de la escuela, así como de un saber específico sobre la enseñanza, como es el caso de la didáctica en el siglo XVII, o sobre la educación, como lo fue la pedagogía o las tradiciones pedagógicas a partir del siglo XIX, constituyen acontecimientos íntimamente ligados con el problema del gobierno, y en particular con el gobierno de sí, por la vía disciplinaria o por la vía liberal, y con la problemática más general de la salvación, tal como lo señalan, por ejemplo, autores como Melton o Hunter. De ahí que cuando pienso en las relaciones entre los problemas de la gubernamentalidad y los de la educación y la pedagogía, quiero señalar la estrecha articulación entre prácticas de gobierno y prácticas pedagógicas, toda vez que las dos se ocupan de la conducción de la conducta propia y de los otros. Más aún, lo que me parece clave el uso de la noción de gubernamentalidad para pensar problemas en el campo amplio de la pedagogía y de la educación es reconocer que las prácticas pedagógicas, entendidas como prácticas de conducción, como prácticas orientadas a la modificación de la conducta de sí y de los otros, se constituyeron en el objeto de análisis de muchas de las reflexiones que hiciera Foucault cuando estudió el problema del gobierno, y que tales prácticas fueron señaladas por él como formas importantes de gobernamiento. En otras palabras, la crisis de gobierno, o mejor, de gobernamiento de las almas, de los niños, de las familias, que se vivió y que él analizó entre los siglos XV y XVI en Europa, y que según sus análisis fue uno de los elementos centrales del bloqueo de las artes de gobierno por casi 2 siglos, se resolvió a través de prácticas pedagógicas, toda vez que estas son en lo fundamental prácticas destinadas a dirigir la conducta. Entonces, formar, instruir, disciplinar, enseñar, orientar, etc. De ahí que afirme que a finales del siglo XVIII las prácticas pedagógicas se constituyen en un asunto clave para atender los problemas del gobierno. Recordemos que el término pedagogía es usado desde el principio para referirse a la práctica de conducir y orientar la conducta de otros. Esa palabra fue usada en la antigüedad para señalar esa actividad, todos lo sabemos, ¿cierto?, que realizaba un esclavo que conducía, que llevaba, que acompañaba a los niños o jóvenes hacia el paidotriba, el citarista, el gramático o el didascalo, y quien a lo largo de sus caminatas se encargaba de conformar ese comportamiento o ese carácter de los jóvenes. Esa práctica de conducción del comportamiento parece haber pasado de Grecia a Roma, manteniendo su sentido, pues es posible encontrar en el latín clásico el término pedagogus, aludiendo a la actividad de aquel que lleva a los jóvenes, el que los conduce y los refrena en la edad de la procacidad, dice Ferreira. Un ejemplo interesante de esta situación la percibimos en la forma como ese término, ajeno a la tradición judeocristiana, es usado por Clemente de Alejandría, en un texto que tituló justamente El Pedagogo, y que escribió en griego en el año 200 después de Cristo.
y utiliza esa palabra para designar al encargado, dice él, de la formación moral, teórica y práctica del cristiano. El pedagogo, dice, es el que se ocupa de la vida práctica. Primero nos exhorta a establecer una buena vida moral y después él nos invita a cumplir nuestros deberes. Él promulga los preceptos inquebrantables y muestra a los hombres los ejemplos de aquellos que antes han errado en su camino. Según Clemente, el Logos divino se comporta como un pedagogo cuando se ocupa de formar moralmente, cuando orienta su acción a la cura de las enfermedades del alma, pero cuando se dedica a la enseñanza del dogma, actúa como un maestro, o sea, como un didascalo. Lo propio del pedagogo sería entonces la paideia, la cultura, y lo propio del didascalo sería la doctrina, o la enseñanza sistemática, científica, de contenidos dogmáticos para alcanzar las cumbres más elevadas de la gnosis, como refiere Mahon. De esta forma, la paideia y el pedagogo actuarían como medicina espiritual para la cura de las pasiones del alma, y solo una vez curada el alma sería posible la adquisición del conocimiento a través de la enseñanza. Así como los enfermos del cuerpo necesitan de un médico, dice Clemente, del mismo modo los enfermos del alma necesitan un pedagogo para sanar nuestras pasiones. Luego acudiremos al maestro que nos guiará en la tarea de purificar nuestra alma para la adquisición del conocimiento y para que sea capaz de recibir la revelación del Logos. Interesante percibir eso, ¿no? Ya en el siglo III estaba clara esa distinción retomada obviamente de la tradición griega entre pedagogo y didascalo, y creo que el Renacimiento lo que va a hacer es nuevamente actualizar esa discusión a propósito de otros conceptos como eruditio e institutio, por ejemplo. Pero creo que corresponden a esa misma lógica de Clemente de diferenciar un pedagogo del maestro. Las reflexiones de Clemente de Alejandría señalan claramente el carácter de conducción que desde sus primeros tiempos fue asignado a las prácticas pedagógicas y que nos parece fue clave para que ellas ocuparan el lugar central en el desarrollo del arte moderno del gobierno. En otras palabras, cada vez es más claro que en el campo particular de la educación y la pedagogía, la constitución de unos saberes, unas nociones, unos conceptos y unas prácticas fue producto de esa preocupación por el gobierno de sí y de los otros. Desde ese punto de vista, la emergencia entre los siglos XVI y XVII de la didáctica como saber y con ella de nociones como instrucción y enseñanza expresan una forma particular de pensar el gobierno de los individuos y las poblaciones, que hizo parte del despliegue de un conjunto de dispositivos de gobernamiento de énfasis disciplinario. Por su parte, la emergencia entre los siglos XVIII y XIX de la noción de educación en los discursos pedagógicos estuvo vinculada a desplazamiento del énfasis de los dispositivos disciplinarios de gobierno hacia los dispositivos de seguridad o liberales. Así, me parece que los análisis realizados por el profesor Foucault, usando la noción de gubernamentalidad, remiten claramente a un conjunto de prácticas y saberes de los cuales, sin embargo, él no se ocupó y que, insisto, son evidentes en las prácticas y ejemplos que usó para describir la forma como se constituyeron ciertas racionalidades de gobierno en la modernidad. Sea porque no le interesó, sea porque no las percibió, lo que para nosotros y para nuestros intereses resulta evidente es que las prácticas de gobierno encontraron en las prácticas pedagógicas, bajo la forma de enseñanza, instrucción, educación, formación o incluso aprendizaje, su principal y quizá su más eficiente forma de despliegue. Desde esta perspectiva, es posible entonces pensar en un arte de educar como un arte antiguo que involucra un conjunto de prácticas y técnicas milenarias. La dialéctica socrática, por ejemplo, constituye una técnica empleada, claro, no sin transformaciones, a lo largo de la historia occidental en diferentes formas o dispositivos pedagógicos. La escritura de sí es un ejemplo de otra antigua técnica pedagógica que sobrevive hasta nuestros días, aunque su lugar y sus procedimientos son evidentemente distintos de los que tuvo en el dispositivo de la dirección de conciencia en la antigüedad grecorromana. Técnicas como la memorización, centrales
en el dispositivo pedagógico de los colegios y universidades medievales han sido desplazadas o abandonadas dentro de los dispositivos pedagógicos modernos, gracias a la invención de nuevas herramientas mnemotécnicas como el cuaderno, los libros de texto o el procesamiento y almacenamiento electrónico de información. Con todo, que el arte de educar sea un arte antiguo, que existan técnicas y prácticas pedagógicas milenarias, no quiere decir que la pedagogía exista desde la antigüedad. La pedagogía es asunto de la modernidad y sus primeras formas, que he llamado, siguiendo a Echeverry, tradiciones pedagógicas europeas, fueron constituidas alrededor de los modernos conceptos de educación, formación, currículo y aprendizaje, resultado de un lento y expansivo proceso de pedagogización de la población iniciado desde el siglo XVI. Hablar de una tradición milenaria del arte de educar tiene dos implicaciones. En primer lugar, se trata de reconocer la existencia de un horizonte conceptual del saber pedagógico, y aquí retomo la categoría de Olga Lucía Zuluaga, ¿cierto?, que solo es posible percibir a propósito de un trabajo de recuperación histórica de larga duración que permita identificar la emergencia y procedencia de los distintos conceptos, sus transformaciones, apropiaciones, estancamientos, desarrollos, olvidos o abandonos, sus sustituciones y reconceptualizaciones. De esta forma, tenemos que el horizonte conceptual se ha producido en el marco del funcionamiento de diversos dispositivos de saber-poder, en donde algunos conceptos han sido reubicados, recontextualizados, producidos o abandonados, y no en un proceso continuo y creciente de desarrollo y sistematización que habría llevado desde un momento primigenio hasta su actual periodo culminante. En segundo lugar, se trata de diferenciar una historia de las técnicas o prácticas y una historia de los dispositivos o tecnologías. La primera podría ser entendida como una especie de historia de larga duración, en la medida en que su objeto es el análisis del funcionamiento de técnicas específicas dentro de distintos dispositivos. Es el caso de la técnica celular, por ejemplo, la reclusión en una celda, que en tanto técnica disciplinaria posee una larga historia y ha funcionado en el interior de diversos dispositivos, como el dispositivo de soberanía en la Edad Media, el disciplinario durante los siglos XVI y XVII y el de seguridad en los siglos XVIII y XIX. La historia de las tecnologías es mucho más global, es la historia, dice Foucault, de las correlaciones y los sistemas dominantes que hacen que en una sociedad dada y para tal o cual sector específico se introduzca, por ejemplo, una tecnología de seguridad que hace suyos y pone en funcionamiento dentro de su propia táctica elementos jurídicos, elementos disciplinarios y a veces llega a multiplicarlos. Digamos que en la historia de las tecnologías de seguridad, por ejemplo, tecnología que se constituye en Europa durante el siglo XVIII, está presente el funcionamiento de varias técnicas de antigua procedencia, como la técnica celular o de reclusión, solo que su funcionamiento dentro del nuevo dispositivo va a ser diferente de la manera como tal técnica funcionó dentro del dispositivo de soberanía en la Edad Media o dentro del dispositivo disciplinario. Así, podríamos decir que existen prácticas pedagógicas milenarias, prácticas utilizadas para el gobierno de sí y de los otros, la mayéutica, la memorización, la escritura de sí, entre otras, que han sido reubicadas, retomadas, desplazadas o reutilizadas dentro de diversos dispositivos de gobernamiento o pedagógicos. Y enseñar, instruir, educar, formar, aprender son algunas de las formas históricas adquiridas por prácticas pedagógicas cuyo propósito general ha sido la conducción de la conducta propia y de los otros. Tenemos, así por ejemplo, ya para terminar, durante los siglos IV y V a.C., la conformación de dos formas o modos de entender el arte de educar. Una vía sofística en la cual priman la enseñanza, el maestro y las enseñanzas o doctrinas a enseñar, a la que podríamos también llamar la vía del arte de la enseñanza, y otra a la que podríamos denominar la vía socrática o filosófica, cuyo énfasis estuvo en la relación dialógica y en la actividad a través de la cual
el individuo consigue ocuparse de sí mismo, cuidar de su alma, alcanzar la virtud, la sabiduría, que es diferente a la erudición que pregonaban los sofistas. Estas dos formas o modos de proceder en el arte desarrolladas, transformadas, apropiadas, modificadas, en fin, retomadas de diversas maneras y en el marco de distintas estructuras sociales, políticas y económicas a lo largo de los siglos siguientes. En ese transcurso histórico podemos destacar por lo menos tres momentos importantes. Uno, el momento de la paideia cristiana durante la Edad Media, cuando sobresalen los conceptos latinos de doctrina y disciplina. Otro, el momento de la primera modernidad, cuando reaparece durante el siglo XVI el concepto clásico de institutio y posteriormente en el siglo XVII la didáctica y en particular su énfasis en la erudición o eruditio. Y tercero, el momento de la segunda modernidad o momento de la constitución de las tradiciones pedagógicas modernas durante los siglos XVIII y XIX, cuando emergen los conceptos de educación, instrucción, Bildung, currículo y aprendizaje. Y esto es en últimas lo que he pretendido mostrar en mis últimas investigaciones. Gracias.